primero es, ¿cuándo te comienza a interesar un poco esto de la ciencia o más específicamente de la biología? ¿En toda etapa escolar quizá o más adelante? Sí, no, recuerdo perfectamente que a mí me gustaba mucho lo que era la ingeniería eléctrica, hacía robots, hacía autitos que andaban con pilas, y fue como en el 92 cuando vi la película Jurassic Park. Vi Jurassic Park y quedé sorprendido. Llegué el otro día, el lunes, a preguntarle a mi profesor de biología que cómo era posible, y dejé de lado un poco lo que eran mis posibilidades de ser ingeniero electrónico y me dediqué por la biología. Me salí, me acuerdo, del taller de física y me fui al taller de biología y empecé a darle a la biología y bueno, me dediqué a estudiar biología todo el tiempo, y lo divertido es que después terminé dando la vuelta de tuerca y llegando a la ingeniería de nuevo, pero ese ya es otro tema. Pero ¿eso fue en qué edad? 12 años, 13 años. Y ahí, bueno, siempre fue como medio científico, pero ya ahí me di cuenta, yo dije, quiero dedicarme a la biología, como en primero, segundo medio, me acuerdo. Y dije, ya aquí vamos a darle para adelante, independiente de qué es lo que iba a hacer en mi futuro, iba a estudiar biología. Eso fue lo que decidí. Lo decidiste por Jurassic Park, pero ¿por qué no te decidiste, por ejemplo, por de repente el cine? Que igual te sorprendió, digamos, en ese sentido, quizás la película. Sí, pero es que lo que me sorprendió a mí de la película era cómo es posible que hayan sacado ADN, básicamente sin saber lo que era el ADN, que sacaran algo de un insecto de hace 65 millones de años, para después ponérselo a un huevo de otro, para que saliera. Y además que los bichos son sorprendentes, entonces tener la capacidad de poder imaginarse esos bichos que pudieran volver a existir era una cuestión apasionante. Y de hecho ahí me abrió las puertas de lo que eran los dinosaurios, más allá de ver al típico tiranosaurio, al triceratops, brontosaurio, empecé, y además que fue el boom de los dinosaurios, digamos, después de Jurassic Park, todo, entonces había mucha ingesta de dinosaurios, había muchos dinosaurios en el mundo. ¿Nunca se te acaba el tema con los No, tenía la pieza llena de dinosaurios, era sorprendente, entonces me gustó mucho. Me gustaron los dinosaurios, pero me metí a estudiar biología no por los dinosaurios mismos, porque había que estudiar muchas otras cosas, y en uno de esos proyectos que se me ocurrió fue tratar de mejorar un paper que había sido creado por Biwiner y Carrano en el 99, y de donde salieron los pollos dinosaurios, que lo cual más o menos vengo a contarles un poco la historia mañana. Luego de hacer estos pollos dinosaurios, ya me di cuenta que efectivamente mi pasión era la biomecánica, cómo corren, saltan, trepan, nadan los bichos. Es muy intuitivo, es muy lindo. Y bueno, aunque todo siempre puede llegar a ser difícil porque había mucha física y mucha matemática, y me puse a estudiar eso, y más o menos eso es como más o menos mi expertise, podría decir, lo que me gusta a mí. Pero haciendo este curso de introducción a la biomecánica animal, que ahora lo hago en ingeniería, a los ingenieros, que les encanta porque sí, hay matemática, hay física, pero además asociado al mundo natural, que conocen poco. Fue ahí donde, terminando el curso, el proyecto, o sea, terminando el curso se me tenía que ocurrir algo que me entregaran, además de las notas de las pruebas, que les iba siempre muy bien porque son muy buenos alumnos. Dije, bueno, aquí hay que utilizarlos para otra cosa. Entonces se me ocurrió pedirles un proyecto al final del semestre. Y ese proyecto tenía que ser un proyecto de algún elemento bioinspirado, con algunos de los principios que habíamos visto en clase y todo, pero que pudieran hacer un artefacto que sea aplicado, que pueda ser de innovación y desarrollo. Y ahí es donde me empezaron a llegar muchos proyectos, que después de un tiempo me empecé a dar cuenta que eran proyectos biomiméticos. Entonces tengo muchos proyectos biomiméticos, y ahí es donde me di otro pasito más, desde la biología a la biomecánica, de la biomecánica a la biomimética, y es donde estoy más o menos metido ahora con muchos proyectos de biomimesis o biomimética, que es básicamente estas nuevas tecnologías, digamos, inspiradas en la naturaleza. Creo que siempre el cine, cuando uno ve que están las cosas como medio en pañales y salen en el cine, están siempre más que en pañales, le llegan a uno en pañales, pero la gente que hace películas, en este caso Steven Spielberg, se alimentó de mucha información que era más o menos clara. Ya en ese tiempo ya se sabía que los dinosaurios que las aves venían de los dinosaurios, por ejemplo, cosa que hasta el día de hoy me dicen, pero tu hipótesis de que no, eso ya es mainstream, es conocimiento principal. Con respecto a la biomimética, si bien es cierto para nosotros está súper en pañales, está empezando, como lo habíamos discutido, hay gente que ya está haciendo ciencia pura de eso y está creando nuevas tecnologías de verdad, para que a uno sean novedosas es otra cosa, digamos. Uno asocia biomimética, por lo menos cuando ya conoce el concepto, inmediatamente con el velcro, con el ojo de gato, con todas estas, digamos, tecnologías, por así decirlo, que se extraen de la naturaleza, pero también está la otra parte, que es la que tú, digamos, más estás metido, que es darle un poco la explicación a través de la mecánica a fenómenos naturales, especialmente en la mecánica de funcionamiento, por así decirlo, de los animales. Claro, esa es la parte que
que Robert Full y yo estamos sobre doctor Robert Full de Berkeley, habla mucho, y yo estoy muy de acuerdo, que tiene que ver con el mutualismo entre ingeniería y biología. Porque la biomimesis o la biomimética o las tecnologías bioinspiradas efectivamente emergen de ver la naturaleza y lo utiliza la ingeniería. La ingeniería ve los principios biológicos, le pregunta a los biólogos cómo se hace, cuáles son los principios, cómo lo utilizó para llegar a eso, la selección natural, y ahí ahora nosotros vamos a agarrar todos esos principios naturales y los vamos entonces ahora a hacer un artefacto que nos pueda servir a nosotros como seres humanos. Ese es un lado de la manilla. El otro lado de la manilla, que lo genera mutualista, digamos, y no es parasitismo, lo que genera el mutualismo es que entonces ahora la biología utiliza herramientas ingenieriles para resolver hipótesis, para poner a prueba hipótesis biológicas. Como en el caso mío en particular, yo que estoy tratando de preguntarme cómo se movían los tiranosaurios, a qué velocidad, si podían correr, qué pasaba con la cola, qué pasaba con el cabeceo que tienen las aves, si tienen o no. ¿Qué hago yo? Pongo a prueba algunas hipótesis, yo creo que sí, que se movían así, o yo creo, la hipótesis H1, sí, el cabeceo lo usaban, no lo usaban, la cola lo movían así. ¿Y qué es lo que hago yo? Utilizo herramientas de modelamiento 3D, entornos virtuales, impresoras 3D, robots, para poner a prueba eso, y genero experimentos y los resultados yo los proyecto a la naturaleza. Entonces, no solamente la naturaleza le entrega a la ingeniería nuevos conocimientos que puedan hacer cosas aplicadas, sino que las herramientas ingenieriles le ayudan a la biología para poner a prueba nuevas hipótesis. Y eso es lo interesante. Tenía ganas de hacer una investigación con dinosaurios, sobre dinosaurios que involucraran pollos, porque sabía que la biomecánica de los pollos era muy similar y era el modelo que existía, digamos. Y empecé a buscar investigación, papers, y encontré, me lo pasó Alexander Vargas, un doctor Alexander Vargas, un gran paleontólogo de Chile, me pasó unos papers, y uno de esos papers era un paper de un pollo con cola, hecho por Carrano y Bewiner, que es de Harvard, donde yo lo fui a ver, de hecho, y discutí el paper. Y el resultado, con la hipótesis de que se tenían que mover como dinosaurio, le pusieron la cola y no se movió como dinosaurio. Y yo leyendo el paper me di cuenta que había muchas falencias experimentales, que el modelo experimental estaba más o menos mal hecho, que le había puesto una cola cuando el pollo ya estaba grande, que lo hacía correr solamente 2 veces a la semana, que le había puesto un 20% y no un 15% como yo había calculado, varias cosas. Entonces dije, esto merece hacerse de nuevo. Y lo que yo necesito es ganarme, y había unos fondos, me gané unos fondos de muy poco dinero, pero concursé, entonces básicamente lo hice yo no le pedía, no hay jefe aquí, y por lo general los científicos, o sea, yo nunca he tenido jefe, he tenido tutor, pero el tutor ya tiene que saber lo que uno va a hacer, digamos, y por eso te acepta. O sea, nunca he ido a trabajarle a un tutor sus experimentos, yo voy a hacer mi experimento y busco el tutor que me aguante. Ahora, sin embargo, el paper estaba publicado en el Experimental Biology, y el profesor son 2 profesores de Harvard, o sea, tampoco el paper estaba súper bien hecho y era súper bueno, o sea, no se me ocurrió a mí. Probablemente, bueno, cuando yo lo contaba la gente no lo podía creer hasta el día de hoy, pero si se me hubiera ocurrido a mí sin el trabajo, yo no sé si yo mismo me hubiera creído mucho, y también no creo que me hubieran aguantado que se me hubiera ocurrido una cosa así. Estoy seguro. El nombre del proyecto en general, yo hablo de un grupo de dinosaurios que se llaman terópodos. Son todos estos que caminan en 2 patas, que comen carne, por lo general, porque aparece un dinosaurio terópodo vegano, que es el chileno, que es un terópodo pero que come vegetales, entonces ahí como que se rompió un poco la clasificación taxonómica de los terópodos. Pero bueno, si habían otros terópodos también que lo hacían. Pero por lo general estoy tratando de entender un poco de estos bípedos dinosaurios, de la clase, de donde vienen, de los antepasados de las aves, porque también hay bípedos, pero que son ornitisquia, que son de otro tipo de dinosaurio, pero de esto estoy hablando. Y estos hay de mucho tipo, entonces estoy tratando de generar un poco una ley general que se entienda a ese nivel de generalización y que más o menos tenga que ver con la dimensión de las patas, porque el tiranosaurio tiene una pata en dimensiones diferentes a las del velociraptor y diferencia a la Archaeopteryx, diferentes de diferentes tipos. Entonces, sí, estoy haciéndolo directamente en un punto, en un animal en particular que es el tiranosaurio, que no es un individuo, sino que es una especie, pero sí además generalizándolo a un grupo para poder hacer una ley general de lo que son todos los terópodos. E incluso se podría, como también lo involucra, a las aves también. Estoy tratando de generalizar un poco, a mi punto. No es solamente un individuo, es una especie, y no solamente una especie, sino que es un grupo taxonómico que son los terópodos. Yendo un poco al premio que te ganaste el año pasado en Harvard, este famoso Ig Nobel. ¿Cómo
fue la reacción en la facultad, por ejemplo, cuando te dieron ese premio? No fue fácil, primeramente, como tú bien dices. De hecho, algunos miembros de mis coautores estaban medio reticentes a recibirlo. Luego de hacer unas pequeñas investigaciones, al final no hubo ninguno reticente a recibirlo, pero sí se mantuvieron algunos al margen de ir a recibirlo allá. Era como, ya está bien. Y de hecho ahora incluso aquel que estaba muy reticente, después me pidió el trofeo para sacarse una foto y está marcada en su oficina. Entonces, esa es exactamente la evolución que sucede. Al principio, mucho prejuicio, pero un poco por ignorancia, como siempre. Primero por ignorancia un poco primitiva, digamos, porque además que tienen que ser muy ortodoxos la ciencia, y yo no creo en la ciencia ortodoxa. Yo creo que hay que chasconearla, y soy un chasconeador de la ciencia en general, y me llegan retos por eso, pero no tengo problema, yo voy a seguir chasconeándola, me da lo mismo. Es un premio que sirve mucho para divulgar la ciencia, para divulgar el trabajo que están haciendo, digamos, no solamente eso, sino que la ciencia en general. Sí, sirve mucho para la divulgación, y así lo ve el Improbable Research de Harvard, que se unieron y entienden eso, entienden que el fin mayor, último, es la divulgación de la ciencia a la gente. Tiene la esencia científica de subirse arriba del hombro de otro, que no es el hombro de los gigantes en realidad, es como subirse arriba de la pila de enanitos, es un granito de arena que se sube arriba de la duna. ¿Ah? Porque la duna está hecha de granitos de arena. Entonces, porque claro, uno dice, se pone arriba un gigante, entonces medio gigante. No, la ciencia está hecha de puros granitos de arena que uno va poniendo. Y lo bueno es que yo fui un granito de arena que pude volver a decir, porque además que en la ciencia todo se puede replantear y se pueden hacer muchas veces de nuevo. Yo podría haber tenido el mismo resultado, que había que rechazar la hipótesis que le había dado Carranio y Wiener. Yo habría dicho, bueno, pero la ciencia lo hicimos igual, el diseño experimental. O sea, efectivamente el caudo femoralis no tiene que ver, sino que es el centro de masa con respecto al acetábulo. Yo habría dicho eso, pero me dio otra cosa. Y eso es lo bueno en la ciencia, que se pueden cambiar paradigmas y que no son cerrados. Y eso es muy importante. Entonces uno puede llegar, y aunque las cosas estén bien hechas, hay que replanteárselas igual, no hay problema, pregúntensela a Einstein, o sea, no hay ningún conflicto. Hay que replantearse la ciencia una y otra vez, cada cierto rato. Capaz que las leyes naturales cambian de repente y no seamos nosotros.